Buenas. Buenos días. Bueno, me avisan porfa cuando ven la pantalla, así dame un segundo. Profe, mientras te quería decir que no puedo descargar del aula virtual las, los archivos de la unidad 6. Tipo, me lleva a la página general, pero me Sí, dice como que no tengo la clave. Y no sé, estoy en otra aula general. No sé qué onda. ok. Sí, ya. El día del recuperatorio también me dijeron lo mismo. Yo se lo levanté a Alicia eh, y dijo que deberían poder acceder. El tema es que si ya se vuelve algo más general, hay un tema en la configuración. Así que, espera que me anoto tu nombre, que es Paula, ¿era? Sí, Paula Laurna Garay. Si no, si alguno los tiene los archivos, si los puede mandar a WhatsApp, estaría Pero bueno. los deberían poder. El tema es que hay algo que cambió en la configuración y se ve que algunos no tomó, como que están matriculados al curso Claro, de línea. pasa, yo con todas las otras unidades no tuve ningún problema. Me entra No lo sé más si se dio bien. ahora, porque Pero a también, partir de la unidad 6 no me deja. bueno, Bueno, eso. pero igual si alguno lo tiene, a ver si yo puedo pasar por acá. Creo que sí. Si no, ahora lo descargo y ya también. Bueno, antes que, bueno, para barrer una duda, las notas del recuperatorio me quedan corregir 10 parciales más o menos, así que estimo que hoy a la tarde o más tardar mañana ya les envío las notas por el aula virtual, así ya todos tienen esa nota. Eh, pero para aquellos que recuperaron, quizás quería tener un poquito de feedback de qué les pareció el parcial, si fue muy alejado de lo que hablamos o no, también para setearme un poquito en el ciclo que venimos recorriendo cada vez que tenemos un parcial, ¿no? Tener ese feedback de ustedes y entender nada, qué tan lejos o qué tan cerca estuvo de lo que veníamos hablando, de lo que se mostró o de lo que les compartí para practicar. Y de mi parte no fue tan alejado, la verdad. Tipo, ya con la práctica que se había tenido para el primer parcial, después era un repaso y creo que ya estabas listo para retirar. Un Qué poquito bien. más, bueno, faltaba ver un poquito más de conteo, pero estaba. Por Ok, mi lado es así, tipo, no se alejó nada de lo que se había charlado o se vio en las unidades. genial. Bueno, mejor entonces. ¿Algún otro que le haya parecido lo contrario? ¿No? Bueno, nada, ahí el feedback a mí me sirve mucho para entender, digamos, allá al recuperatorio, buscar alguna otra estrategia o del segundo parcial también. Es más que nada para eso, el feedback. Si alguien estaba por hablar. No, yo iba a decir que pienso igual que el compañero, no me pareció nada alejado de lo que dijiste que ibas a tomar. Buenísimo, genial. Era acorde a lo que practicamos. Bueno, mejor entonces. Me deja más tranquilo. Eh, bueno, así tengo eso de referencia también para los parciales que quedan.
si esa dinámica sirve y está buena y se ve mejor que el multiple choice, nada, capaz que segundo parcial ya lo encaramos de esa forma también. Bueno, ahí me avisan si ya están viendo. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Genial. Bueno, si quieren repasemos un poquito de lo que vimos la última clase como para arrancar con una base. Habíamos empezado a recorrer una serie de definiciones que de cierta manera terminaban hablando de lo que nosotros vamos a llamar redes. ¿Sí? Partimos inicialmente esta unidad con lo que era un conjunto ordenado, a ver esto. Esperen, ¿no? Esto se guarda de algún lado. ¿Ustedes ven este bloque negro? No, profe. No. Ah, soy yo solo. Bueno, mejor entonces. A ver. Acá estamos. Habíamos iniciado la unidad con lo que eran los conjuntos ordenados, ¿sí? Que habíamos visto que aquellas relaciones que estaban definidas en un mismo conjunto, que cumplían estas tres propiedades, las podíamos llamar de orden, podíamos dibujar su diagrama de Haas, suprimir aristas reflexivas y también las transitivas, y de cierta manera quedar con un dibujito súper simple cuando el conjunto era finito. También habíamos visto que podíamos encontrar para cualquiera dos elementos del conjunto que existía el supremo y el ínfimo, con lo cual nosotros a esos conjuntos ordenados los vamos a llamar redes. ¿Sí? Que cada vez que nosotros hablemos de una red, vamos a poder plantear también en un conjunto finito la tabla de la operación supremo-ínfimo, que de cierta manera habíamos visto que se correspondían el absorbente con el neutro de la otra operación y el neutro de una con el absorbente de la otra. Y que además al mirar esas tablitas veíamos que eran conmutativas, idempotentes, asociativas y cerradas. Pero ¿qué pasaba? Si nosotros encontrábamos en un conjunto dos operaciones cualquiera que cumpliesen con esas propiedades, o sea, que es conmutativa, que es idempotente, asociativa y cerrada, lo que tendríamos en realidad en el conjunto con esas dos operaciones es lo que se conoce como una red algebraica. De cierta manera, también nosotros habíamos visto que así como partimos de un conjunto ordenado y pudimos hablar de una red algebraica, la vuelta también era válida. Podíamos estar en una red algebraica que tenía un conjunto y dos operaciones, voy hacia arriba, ¿no? Que cumplen esas tres propiedades, que puedo armar las tablas de las operaciones, lo que implica que cada par de elementos existe supremo e ínfimo, y es decir que tengo una relación que cumple con esas tres propiedades. Por eso decíamos que a todo este bloque lo llamábamos redes y que podíamos navegar de un lado hacia el otro, ¿no? De un conjunto ordenado hacia una red algebraica o de una red algebraica a un conjunto ordenado. Más o menos la intro, porque pasó un montón de tiempo, ¿no? Sí, más o menos, profe. Lo tengo que repasar por los dos. Acá teníamos un poquito la estructura de cómo pasábamos de una red ordenada a una red algebraica, ¿sí? Cada vez que pasábamos de una red ordenada a una red algebraica, lo que conocíamos por partir de una red ordenada es que teníamos una relación de orden, ¿sí? Lo cual teníamos que desembocar en las operaciones supremo e ínfimo, que son las que me pide la red algebraica, ¿sí? Y usábamos justamente esa definición, que A o B iba a significar nuestro supremo y A y B el ínfimo. Y si estábamos en una red algebraica y teníamos que pasar a una red ordenada,
Lo que conocíamos acá por ser una red algebraica son las dos operaciones binarias definidas en el conjunto. Entonces usábamos lo que nosotros conocíamos cada vez que podíamos establecer la precedencia entre dos elementos, que era lo que esto es la relación, ¿sí? Que va a tener. Dos elementos se relacionan entre sí, marcando esta precedencia. Bueno, habíamos visto que si teníamos una que está antes que B, o sea, A está antes que B, lo que sucedía es cuando pensábamos en el supremo ya sabíamos que era B. Y cuando pensábamos en el ínfimo ya sabíamos que siempre iba a ser A. Entonces, eso es lo que marcamos nosotros para dar la relación de orden. Bueno, habíamos visto un ejemplo acá de pasar de una red algebraica a una red ordenada. Les había dicho si podían construir este diagrama de Haas. ¿Alguien tuvo problemas con eso? No, para nada. ¿No? Ok. A ver, los átomos, ¿quiénes serían? Pensando en el partes de A. Los que siguen después del vacío. A, B y C. Muy bien, serían estos, ¿no? Los que tienen un solo elemento dentro del conjunto. Y hacia arriba voy trabajando las uniones de esos dos y llego con la unión al conjunto general. Y si voy hacia abajo, en el orden recíproco, estaría yendo con la intersección. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda ver de esta unidad? Bueno, empezar a clasificar estas redes, ¿sí? Y las clasificaciones van a darse por si alcanzan determinada estructura o no esas redes. Y la primera que vamos a ver es la definición de lo que sería un complemento, ¿sí? De un elemento. Hay que tener muy fresca la definición de supremo ínfimo porque nos va a perseguir toda esta unidad 6 mucho. ¿Qué nos dice el complemento? Bueno, primero parte de la base de que tenemos un conjunto y una relación de orden con primer elemento 0A y último elemento 1A. ¿Sí? Acá nos exigen que tenga primer elemento y último elemento. Y nos dice que sea cualquier elemento del conjunto, se define el complemento de ese elemento tal que podemos decir que el elemento y su complemento en ínfimo me van a dar el primer elemento y el elemento y su complemento en supremo me van a dar el último. ¿Sí? Estas dos condiciones tienen que cumplirse al mismo tiempo. ¿Sí? No puede ser que solo tenga que el ínfimo sea el primer elemento y después el supremo no cumpla. No. Entonces, si eso sucede es porque ese elemento que estoy eligiendo del conjunto no es el complemento del que queremos hallar. ¿Sí? Como que todo tiene que darse al mismo tiempo. Dejemos ahí la definición y vamos a trabajar esos tres elementos, esas tres redes que nos dan ahí, para encontrar después cuáles serían los complementos de cada uno. Vamos a ponerle a este 1, 2 y 3. Entonces, para el punto número 1, nos dice el partes del 1, 2. El partes del 1, 2, ¿a quién va a tener como elementos? Vacío, 1, 2 y el 1, 2 como último Vacío, elemento. el 1, bueno, los voy a copiar en el diagrama de acá. Si no me va a entrar todo lo... Pensando, a ver, todos estos son redes, con lo cual ya parto de esa base. Es decir, que arriba de todo voy a tener al conjunto 1, 2. Si están relacionados mediante la inclusión, abajo voy a tener al conjunto 1, voy a tener al conjunto 2
y voy a tener al conjunto vacío. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, lo que tenemos que hallar son los complementos. ¿Sí? Primero vamos a marcar cuál sería nuestro primer elemento y cuál sería nuestro último elemento, el 0A y el 1A. El 0A sería el vacío y el último El- elemento sería el propio El 1, conjunto. 2. Perfecto. O sea, tenemos el 0A y el 1A. ¿Por qué los marcamos? Porque estos son los que nos van a servir de referencia para encontrar el complemento de todos los elementos. Entonces, cada vez que nosotros querramos hallar un complemento, tenemos que pensar, a ver, si yo quiero, digo, bueno, voy a hallar el complemento del conjunto vacío. ¿Sí? Esto significa que cuando yo vaya a pensar en ese complemento, tienen que suceder dos cosas. Tiene que suceder que el complemento del vacío con otro elemento en supremo me dé el 1A. Y el complemento del vacío con el otro elemento nos tiene que dar el 0A. Quien tiene que ocupar este lugar es el vacío, es el elemento que conocemos del conjunto. El que tenemos que averiguar es quién es este complemento de vacío. Uy, acá puse la misma operación. Supremo, ínfimo. Sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, decime. El último elemento sería el 1, 2, o sea, el propio conjunto. Claro. El último elemento es el 1, 2. Acá le puse 1A. ¿Vos me estás diciendo que ese es el complemento? Sí, es el complemento Ah, de vacío. perdón, no escuché eso. Sí, Disculpa. mira, vamos a repasar lo que tenemos que encontrar. El elemento que conocemos del conjunto es el vacío. Entonces, tengo que buscar otro elemento del conjunto al cual voy a llamar complemento de vacío, el cual en supremo me dé el último elemento y el ínfimo el primero. Si yo miro, digo, cuando piense el vacío supremo con el conjunto 2, al estar relacionados, ¿cuál es el supremo entre estos dos? El 2. El 2, con lo cual ya no cumple una de las condiciones porque el supremo me tenía que dar el último, lo descarto. Y lo mismo va a pasar con el 1, porque tiene una relación directa y el 1 no es el último elemento. Pero fíjense que, a ver, si seguimos con el vacío y el conjunto 2, si yo pienso en el ínfimo entre esos dos, ¿me da el 0A? Sí. Sí. O sea que una de las partes, la definición de complemento lo cumplió, pero no me sirve porque hay otra que no la cumple. Si yo pienso el vacío con el conjunto que tiene al 1, pasa lo mismo, ¿no? Porque en ínfimo me da el primer elemento y en supremo me da el conjunto formado por el 1, que no es el último elemento. Entonces, lo descarto. Ahora, ¿cuál me queda de pasar? Es el conjunto 1-2, como decía nuestro compañero recién. Pensemos en el conjunto 1-2 con el vacío, la operación supremo y el ínfimo. ¿El supremo qué nos daría? Entre el vacío y el conjunto 1-2, ¿el supremo quién es? El 1, 2. El 1, El 2. 1-2, 1, que 2. es el 1A. Perfecto, listo. Cumplimos una parte. A ver, vamos a ver si en ínfimo cumple también la definición. ¿Cuál es el ínfimo entre 1-2 y el vacío? El Vacío. vacío. El vacío, que es el 0A, con lo cual este nos hizo cumplir las dos condiciones, es decir, que el complemento del conjunto vacío no es más que el 1-2.
¿Y quién creen que va a ser el complemento del 1, 2? Si tengo que El vacío. hacer cumplir lo mismo, perfecto, va a ser el vacío, porque tanto el primer elemento como el último elemento se complementan mutuamente, siempre va a pasar eso, ¿sí? Porque justamente son el primero y el último. Ahora, como tenemos que hallar los elementos de los complementos de todos los elementos, pensemos los dos que nos faltan. Me queda el conjunto formado por el 1. A ver quién es el complemento de 1. 2. ¿Por qué? A ver, Porque supremo entre 1 y 2 es el último elemento, que es el conjunto, y el ínfimo entre el 1 y 2 es el vacío. perfecto. ¿Sí? Suficiente como para decir el complemento del 1, 2 es el 2. ¿Y quién creen que va a ser el complemento del 2? El 1. El 1. Acá es porque cómo está armada la red, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros encontramos para cada uno de los elementos un complemento, ¿sí? En este primer punto. ¿Alguien no entendió cómo calcular algún complemento? Por ahora lo entendí, creo. Genial. Bueno, vamos a barrer dos más a ver si sigue el mismo patrón. Si no me avisaron. Entonces, tenemos el conjunto A, nos dice acá, formado por el 1, 2, 3, 5, 30 y la relación divide. Hay que armar el diagrama de Hash, con lo cual el primer elemento va a ser un 1, los átomos de estos van a ser el 2, el 3 y el 5, y arriba tengo el 30. ¿Sí? Con la relación divide, esta sería este sería el diagrama de Hash. ¿Sí? ¿Cómo lo armé? Digo, el 1 divide al 5, el 5 divide al 30. El 1 divide al 3, el 3 divide al 30, y el 1 divide al 2 y el 2 al 30. Entre ellos no hay relación porque 2 no divide al 3 y 3 no divide al 5. ¿Cómo se llaman estos que están en la misma línea? O sea que está. El 2, el 3 y el 5. Incomparables. Muy bien, muy bien. Incomparables se llaman esos. ¿Por qué? Porque no puedo establecer una precedencia. ¿Sí? Ahora, veamos quién es el primer elemento y el último. Este que está acá, el 1, es el 0A, y el 30 termina siendo el 1A. Entonces, habíamos dicho ya que si conocíamos el 1, el 0A y el 1A, ellos se complementaban mutuamente. Entonces teníamos el complemento del 1 va a ser el 30 y el complemento del 30 va a ser el 1. ¿Sí? Ahora, tenemos que buscar los complementos de los otros elementos. Por ejemplo, el complemento del 2. Van a ser aquellos elementos del conjunto que en supremo me den el 1A y el ínfimo me den el 0A. ¿Quién me da, ¿quién me da en supremo el 30? 3 y Y el el 5. El 3 y el 5. Muy bien. O sea que acá tenemos que un elemento tiene más de un complemento. ¿Sí? Porque del 2 voy a tener al 3 y al 5 como complementos. Porque ambos me facilitan que el supremo me da el último elemento y el ínfimo el primero. Si voy al 3 y calculo el complemento, ¿quiénes van a ser los complementos del 3? 2 y 5. 2 y 5. Y si voy al 5, va a pasar algo similar, pero con los otros dos. Va a ser el 2 y el 3 los elementos. Sí, es decir que en el primer ejemplo teníamos
para cada elemento un solo complemento. En el segundo ejemplo tuvimos elementos que tenían un solo complemento y otros que tenían más de uno. En este caso 2, pero pueden tener más de uno. Ahora vamos a ver qué sucede con el ejemplo 3. El ejemplo 3 me da un conjunto formado por el 1, 2, 3 y 4 y con la relación mayor o igual. Esto no termina siendo más que una cadena que va a tener 4, 3, 2 y 1. En el orden del mayor igual, ¿sí? En este caso sabíamos que este era el 0A y este sería el 1A. Habíamos visto que los elementos primero y último se complementaban mutuamente, entonces decíamos que el complemento del 1 va a ser el 4 y el complemento del 4 va a ser el 1. Ahora nos queda encontrar cuál es el complemento del 2 y el complemento del 3. Pensemos en la definición de complemento. Un elemento del conjunto que en supremo me dé el último y en ínfimo me dé el primero. No existe. No existe complemento porque hacer una red totalmente ordenada, el, el 3 tiene como ínfimo el 2 en vez del 1 y el superior lo cumple. Perfecto. Genial, lo mismo va a pasar con el 2, ¿no? Cuando pensemos en el ínfimo, podemos encontrar con el 1 que va a llegar a una parte de la definición de complemento, pero cuando miremos el supremo nunca va a llegar al último, porque justamente se trata de una cadena o lo que llamábamos nosotros TTO. Es decir, que para estos dos elementos, en realidad, lo que encontramos es que no existe complemento. ¿Sí? O sea que podemos tener redes que todas tengan un complemento y sea único, que todas tengan un complemento pero algunas con más de uno, y podemos tener redes en las cuales no exista complemento para algunos elementos. ¿Sí? Por eso es que acá nos dice, en una red cada elemento puede tener un único complemento, más de uno o ninguno. Es importantísimo esto, ¿sí? Un único complemento, más de uno o ninguno. Pero la definición de poder alcanzar una estructura de red complementada, que es lo que nos viene a dar esta parte, ¿sí? Una red complementada, nos dice que va a ser complementada si y solo si cada elemento tiene al menos un complemento. Al menos un complemento. Es decir, que si miramos las redes del punto anterior, ¿cuáles serían redes complementadas? La primera, podemos decir que por lo tanto, Es red complementada. es red complementada. La segunda también, La solo segunda la también. tercera. La La tercera no es segunda por... también. ¿Por qué? Porque nos dice al menos un complemento. O sea que puede tener más de uno. ¿Sí? Con lo cual la segunda también es red complementada. Y la tercera, No lo es, por el contraejemplo del 3. perfecto. Podemos dar al 3 o al 2 y decir que esos no tienen complemento. Genial. Entonces, así como nosotros podemos analizar el complemento de un elemento, también podemos pensar en cómo asociar la propiedad distributiva a estas redes. Sí, que para eso vamos a ver la definición de lo que es una o qué es la propiedad distributiva.
o refrescarla, pero usando las operaciones que conocemos en la red algebraica. Nos dice, sea A y el supremo y el ínfimo una red, un conjunto y dos operaciones, diremos que la red es distributiva si y solo si, bueno, acá lo que conocemos de la propiedad distributiva pueden asociarlo con la suma y el producto, ¿sí? Que pueden ser dos operaciones como el supremo y el ínfimo. Tomamos tres elementos cualquiera del conjunto y los vamos a distribuir. Supremo contra ínfimo, se distribuye el supremo y quedan enlazados por el ínfimo. Y lo mismo al revés, ínfimo supremo, distribuyo el ínfimo y quedan entrelazados por el supremo. Sí, esto es lo que hacíamos si queríamos distribuir la suma con el producto, ¿sí? Lo mismo. Ahora, tenemos que llevar esta definición a nuestra red y poder analizar después si se trata de una red distributiva también. Por eso partimos de la propiedad en sí. Y dos propiedades que nos van a servir muchísimo para poder ver en una red si es distributiva o no son las siguientes. La propiedad número 1 nos dice que en toda red distributiva el complemento, si existe, es único. ¿Por qué marqué en verde esa parte de si existe? Porque puede ser absorbente el complemento. El si existe, decía yo. Ahora vamos a llegar al absorbente. En realidad lo que me está marcando ahí nos dice una red es distributiva cuando el complemento, si existe, es único. Pero no nos dice nada acerca de si no existe el complemento. Yo podría decir que toda red complementada es distributiva. No, ¿Por qué? porque dice que el complemento es único, por ahí puede tener un complemento que no es único. Claro, nosotros partimos de un ejemplo en donde el punto número 2 era una red complementada y cada complemento tenía más de un elemento, con lo cual no siempre se da esa vuelta, con lo cual es importante que sepamos diferenciarla, ¿sí? Porque cuando ven esta definición dicen, bueno, si es complementada entonces es distributiva. No, si es complementada y cada complemento, si existe, es único, podemos decir entonces que es distributiva. Ahí sí estoy agregando más plus a esa condición que estoy marcando. Sí, que es el plus que me da esta propiedad escrita de otra manera. ¿Lo ven a eso? A veces en los parciales se suele como llevar ese tipo de premisas, en donde tengamos que desafiar un poquito ahí el que entendemos de, acá te estoy preguntando, ¿qué entendés de una red complementada? Porque no siempre la complementada tiene un solo complemento, cada elemento. Y es lo que me pide la red distributiva. ¿Sí? O más. ¿Venimos bien? Creo que sí, sí. Sí. Bueno. Acá la siguiente propiedad, que es la que vamos a utilizar bastante nosotros para ver si se trata de una red distributiva o no, y es que nos dice que toda red finita es distributiva si y solo si no contiene ninguna subred isomorfa algunas de las siguientes. Y nos da estos dos dibujitos. ¿Sí? Cuando nos habla de isomorfa y trabajamos una subred, vamos a ver que
podemos armar un dibujito y que nos quede similar a estas dos estructuras en el diagrama de Haas. Eso representa un diagrama de Haas, independientemente de cuáles sean los elementos, el dibujito nos queda igual. Fíjense que la que vimos acá arriba, la del 2, tiene un dibujito similar, el diagrama de Haas, a esta que nos están dando acá, ¿no? A esta, la primera, que tiene un puntito, le siguen 3 y le sigue 1. Nos decía que si es isomorfa alguna de estas subred, no es distributiva. Y fíjense que, a ver, se corresponde con la propiedad que vimos antes también, porque nos decía, che, si tiene más de un complemento, no es red distributiva. Y tampoco va a ser red distributiva porque es isomorfa a esa que vimos ahí con 5 puntitos. Sí, o sea, cualquiera de las dos propiedades me descartaba que esta red número 2 sea distributiva. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es una subred isomorfa? Porque no lo vimos, no lo vimos todavía. Y va a haber una pauta para poder hablar de lo que es una subred isomorfa. ¿Sí? Y es la siguiente, decir que un subconjunto, subconjunto de una red se puede considerar subred si es una red en sí misma. ¿Qué significaba que sea red en sí misma? ¿Cuándo era una red? Cuando tiene supremo e ínfimo, Perfecto. Todos, ¿no? sí. Cada par de elementos tiene supremo e ínfimo. O sea que si yo tengo una red y quiero armar una subred, tomo un subconjunto del conjunto original, tengo que garantizar que sea red en sí misma, o sea que todos los elementos tengan supremo e ínfimo, pero además me dice, además mantiene los mismos supremos e ínfimos. O sea que si yo tomé una subred, tomé un subconjunto, además de todos tener supremos e ínfimos, se tienen que corresponder con el original. Si yo tenía en la original que el supremo entre 2 y 3 era 10, en la subred no puedo hacer que el supremo entre 2 y 3 sea 5. ¿Sí? Se tienen que corresponder esos supremos. O sea que no es cualquier subconjunto, lo tengo que pensar para poder decir que es una subred. Y esa subred, ¿para qué la estoy buscando? Porque si encuentro una subred que sea isomorfa a alguna de estas dos, suficiente para decir que no es distributiva. Y si no encuentro ninguna subred isomorfa a esas dos, estoy en condiciones de decir que es distributiva. ¿Sí? Entonces, veamos estos dos ejemplos. Estos dos ejemplos de acá me están marcando, me dice, consideremos las redes dadas por los diagramas de Haas, red 1 y red 2. Vamos a trabajar con la red 1. Red 1. Nos preguntan si son redes distributivas. No, ¿Qué no es. puedo decir de la red 1? No, no es. No es porque, a ver, Porque, Porque es isomorfa a la subred mostrada arriba. ok, ¿cuál sería la subred que vos encontraste que te da isomorfa a esa? Tomemos un Eh, subconjunto, ¿no? Vamos a decir, sí, tomamos un conjunto A, A, B, C, D, E sería. A A, como íntimo B, y E como C, sub. D y E. Ujú. Entonces, si yo tomo este subconjunto y lo dibujo, me queda E, B,
C, D y A. ¿Sí? O sea que todos tienen supremo e ínfimo, perfecto, es una red en sí misma, y además mantiene los mismos supremos e ínfimos también, ¿o no? Porque entre C y D era E, acá también, entre B y C era E, y en ínfimo también, ¿sí? Con lo cual es una subred, perfecto. Y lo que encontramos es que esta subred es isomorfa, vamos a poner acá, como esta subred es isomorfa a, y la dibujamos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no es distributiva. ¿Sí? Suficiente para dar eso como pauta de que no es distributiva. ¿Se entiende más o menos? ¿Alguien ve otro conjunto, subconjunto del cual podamos hacer el mismo ejemplo en esa misma red? Sí, el HEFGD. O sea, esto que tenemos acá, ¿no? Que voy marcando. Si miramos, digo, che, esta también es igual es isomorfa a la que nos dicen que no puede ser. Bueno, podría dar como contraejemplo este subconjunto o el que vimos nosotros abajo. ¿Sí? ¿Qué otra forma? O sea, ahí usamos una de las propiedades. Si yo pienso en el complemento de B, Dos, no, perdón, C y D son el complemento. eso sería el complemento en la subred. Miremos la red original, la que está acá arriba. Pensá que igual está bien la asociación que hiciste, pero mirá que ahora se le agregó una parte arriba. Entonces, ¿quién es el supremo? ¿Quién es el último elemento? Es H y el primero es A. Entonces acá tengo que pensar bien. Digo, bueno, a ver, B. En supremo me tiene que dar H y en ínfimo me tiene que dar A. Claro, sería C, D, F, G. No, no tiene. Ese es el supremo entre B y C. ¿Quién es? Ah, esa es C, claro. Sería Ahí No, va. no existe complemento. S, F y G, claro. D. Si Eh, pienso en D, también va a pasar lo mismo. Por Va a eso, ser E. claro, En ínfimo va a cumplir, pero en supremo no. claro. Entonces, voy a mirar a estos que están acá, porque B con E está relacionado. O sea, los otros incomparables con B van a ser F y van a ser G. A ver si estos me dan. B supremo con F me da H. Y en ínfimo, ¿a dónde se juntan? En A. Perfecto. O sea que el complemento de B por un lado es F. Y si miro a G, digo, supremo entre B y G es H. Y en ínfimo, ¿dónde se juntan? En A. Perfecto. Entonces, el complemento de B es F y G. ¿Qué nos decían acerca del complemento si existe? Tienen que ser únicos. Que tenía que ser único. Entonces acá podemos decir también cómo existe un elemento con más de un complemento, entonces no es distributiva. ¿Sí? O sea, por una propiedad o por la otra y vamos a llegar al mismo resultado, sí, pero viendo cosas diferentes. Ahora, miremos la red 2. Vamos a poner acá red 2. ¿Qué podemos ver de esa red 2?
Mm, no es distributiva. A ver, ¿qué encontraste? Encontré el H, G, E, F, C, que es isomorfa al Para que al la voy coso. escribiendo. H, G, E, H, G, E, F, C. E, F. F y C. Es isomorfa a la ramita. ¿Cuál? ¿A esta? Sí, sí, sí. Fíjate que acá el F debería ir contra el último, no contra el anteúltimo. ¿Ves este dibujito? O Sí. sea que estamos cerca, a ver si podemos modificar algo. O sea que esta F que tenemos acá no tendría que ir contra G, tendría que ir contra H. Pero bueno, eso no está en nuestro diagrama original. Pero si tomamos otro subconjunto, mira, podemos tomar a G, acá ir a D, ir a B, ir a A, y acá me voy a solo uno, que este podría ser F. Ah, ¿se puede hacer eso? La condición es que el subconjunto que yo tome, vamos a ponerle B y vamos a poner un subconjunto G de B, A y F. La condición para decir que era una subred es que mantenga Claro. que en realidad todos tengan supremo e ínfimo y que cada par de elementos que tenga se corresponda. Entonces yo tengo que pensar, ¿el supremo entre D y G se mantiene en la subred y en la red? El supremo y el ínfimo. Sí, porque están los dos relacionados. ¿Cuál es el que me genera más dudas? Entre B y F. Entre B y F, ¿quién es el supremo en la red original? G, G. Y entre B y F en la subred, ¿quién es el supremo? G. Sigue G manteniendo el también, ¿no? Y C. cuando vamos al ínfimo también sucede lo mismo. O sea, ambos se conectan en A. Con lo cual esto termina siendo una subred y esta subred es isomorfa a esa estructura que nos dan. O sea, acá pondría como esta subred es isomorfa a y la vamos a dibujar, tiene dos puntitos acá, uno en el medio y uno por acá. Entonces, no es distributivo. ¿Sí? O sea, podemos ir por la propiedad 2, en donde buscamos una estructura isomorfa a esas, o mismo buscando complementos de elementos que tengan más de uno. ¿Sí? Ahora, miremos este ejemplo que tenemos acá. Dice, si consideramos la red de divisores de 18 con la red divide y observamos su diagrama de Haas, que es este que tenemos acá, tenemos que analizar si es distributiva o no. O sea, si encontramos alguna subred que es isomorfa a esos dos dibujitos que veíamos antes, bueno, suficiente como para decir que no es distributiva.
Vamos a tomar un subconjunto, por ejemplo, vamos a pensar en esto, ¿no? Tenemos un subconjunto A que está incluido o es igual a de divisores de 18. O sea que voy a decir quién es este conjunto A. Y voy a tomar, por ejemplo, síganme en este caso, ¿no? El Voy a 1, tomar el 2, 1, dale, 2, 6, 9 y 2, 18. 6, 9 y 18. Perfecto. Voy a tomar este diagrama perdón, este subconjunto y voy a analizar a ver cómo me queda la estructura. Aquí nos vamos a correr este de acá. Bueno, acá. Entonces, la estructura nos quedaría como 18, 6, 2, 1. Acá me quedan 9 y 18. Nos quedó igual la estructura isomorfa. Pero les pregunto, ¿es una subred? No, por el tema del 6 y el 9. Uf, a ver, contanos más. Entre el 6 y el 9, ¿qué pasa? ¿Por qué decís que con esos dos elementos podés decir que lo que armamos recién no es subred? Porque entre esos dos el ínfimo no es el 3. ¿En qué red estás? ¿En la original o en la subred? En la original. En la original, si vamos a entre el 6 y el 9, el supremo nos da 18, perfecto. Y el ínfimo nos da 3. Ahora, ¿qué pasa cuando hago el supremo y el ínfimo en la subred? El 6 con el 9 en supremo me da 18, perfecto. Voy al ínfimo, ¿quién es el ínfimo entre 6 y 9 en la subred? 1. No. 1. Con lo cual, esto que encontramos acá no es subred. Pero a la vista era igual, nos quedaba 2 pasos para decir que esto no era distributiva, ¿no? Porque es, digamos, la estructura isomorfa, sí, pero no es una subred. ¿Ven el caso, digo, de que van a encontrarse con esto, ¿no? ¿Y cuál es la justificación? Bueno, que cuando pensamos en el supremo entre 6 y 9 nos da 18, y cuando pensamos en el ínfimo entre 6 y 9 nos da 1. Y que esto es distinto al ínfimo y el supremo en la red original. ¿Sí? O sea, profe, con ya pensar un contraejemplo de alguno ya es suficiente. Suficiente como para decir que no es subred, pero es esto lo que nos trae el ejemplo, ¿no? Quizás mirándolo decimos, che, le borro esta arista y se transformó en isomorfa a esa estructura. Bueno, no se olviden de chequear si se corresponden los mismos supremos e ínfimos, porque a veces pasa esto y perdés ese punto por no chequear algunos elementos, ¿sí? Pero si das un contraejemplo, ya puedes decir que no es subred y listo. Ahora, entonces, ¿podemos decir que se trata de una red distributiva? ¿Qué podríamos chequear para quedarnos más tranquilos incluso? ¿Qué podríamos chequear de esto? A ver, yo empiezo. Si yo encontraba algún elemento que tenga más de un complemento, estaba en problemas, ¿no? Porque si existía tenía que ser único, no podía ser más de uno.
Complemento de 6. Vamos a buscar los complementos. Bueno, los primeros que marcamos ya sabemos que el 18 se complementa con el 1 y el 1 con el 18. Ahora vamos a buscar el resto. El complemento del 2. El supremo me tiene que dar 18 y el ínfimo 1. El 9. 9. ¿Tiene algún otro más? No. No, ¿no? Vamos al complemento del 9. ¿Quién va a ser? 2. 2. 2. Por consecuencia. ¿Sí? Vamos al complemento del 6. En ínfimo me tiene que dar 1 y en supremo 18. No existe. No tiene. No tiene. Y vamos al 3. Pero no me quedó claro por qué no tiene ínfimo y supremo. Sí tiene, pero no es lo que necesitamos. Digo, Yo no si entendí, yo... yo no entendí lo del 2 y el 9. ¿Por qué esos dos justo? Porque mirá, si vos marcas el 2 y el 9, en supremo te dan 18 y en ínfimo te dan 1. Ah, ok. Era la Ya entendí. condición del complemento. Y cuando vas al resto decís, voy a marcar el 6. ¿Qué elemento del conjunto marco que en supremo me dé 18 y en ínfimo me dé 1? Si yo pienso en el 9, digo, che, en supremo me da 18, perfecto. Pero a ver, ¿el ínfimo me da 1? No, el Ah, ínfimo no. me da 3. Bueno, Listo. entonces 9 no puede ser. Voy con el siguiente, con 3. Con 3, como tienen una relación directa, el ínfimo va a ser 3 y el supremo va a ser 9. No me coincide con la definición. Y vamos al 2. También están relacionados directamente, el ínfimo va a ser 2 y el supremo va a ser 6. Con lo cual el 2 tampoco. Y si vamos con el 1, el ínfimo me va a dar 1, perfecto, pero el supremo me va a dar 6. O sea que ninguno de los elementos del conjunto con 6 me hace cumplir que el supremo sea 18 y el ínfimo 1. Por lo tanto, no existe. Ahí, Sí, clarísimo, clarísimo. genial. Bueno, y miremos qué pasa con el 3. El 3 voy a hacer lo mismo. Digo, bueno, a ver, voy a marcarlo y voy a buscar alguno del conjunto en que en supremo me dé 18 y en ínfimo 1. El 6 no puede ser porque está relacionado directo. El 9 tampoco porque está relacionado directo. El 2 podría ser porque es incomparable. Pero en supremo me da 6. Chau, no me dio 18. Lo saco al 2. Ni sigo buscando. El 1 tampoco porque está relacionado directo. Me va a dar bien el ínfimo, pero no el supremo. Y el 18 me va a dar bien el supremo y no el ínfimo. El 3 tampoco tiene complemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir de lo que sucedió con los complementos? Por un lado, ¿es complementada o no esta red? No es complementada. No. No, no es complementada, perfecto. Pero sí que es. Es distributiva porque tiene un solo complemento. Muy bien. No es complementada, pero sí es distributiva. O sea, podemos mencionar, es distributiva porque todos los elementos tienen un único, si existe, tienen un único complemento y además no tiene ninguna subred isomorfa a alguna de esas dos que estábamos buscando, ¿no? La de 5 elementos con esa distribución y esta otra que intentamos simular. Esa es la forma de justificar si es distributiva o complementada, ¿sí? No nos vamos a mover de ahí. Ahora, ¿por qué vemos estas dos características que pueden tener las redes? Porque nos falta ver una nueva estructura, ¿sí? Así como nosotros veníamos marcando, che, tengo una red, un conjunto ordenado, tengo una red con supremo e ínfimo, tengo una red algebraica. Bueno, bienvenidos acá a lo que se conoce como un álgebra de Boole,
que un álgebra de Boole es una estructura a la cual alcanzan las redes si es que cumplen la siguiente premisa. Un álgebra de Boole es una red que es distributiva y complementada al mismo tiempo. ¿Sí? O sea que si encontramos una red que cumple o que alcanza la estructura de complementada y la estructura de distributiva, entonces estamos en presencia de un álgebra de Boole. Volvamos acá a ver si nos queda lugar. ¿Qué le podría agregar a este dibujito? Bueno, si yo estoy en una red algebraica y veo que es distributiva y complementada, entonces estoy en presencia de lo que sería un álgebra de Boole, ¿sí? O lo que se abrevia A.B, ¿sí? Pero fíjense que todo lo anterior sigue valiendo, porque vengo hablando, inicié con un conjunto ordenado. O sea que esta red algebraica, si yo miro la propiedad distributiva y miro la propiedad complementada, también hay otras propiedades que cumplen estas álgebras de Boole. ¿Cuáles son esas propiedades además de distributiva y complementada? Mirando este dibujito que tenemos acá, que yo decía que era como una mamushka, ¿no? Van todas una dentro de la otra. No es que ahora el álgebra de Boole deja de cumplir que si yo pienso en una relación de orden es reflexiva, antisimétrica y transitiva. No. Digo, estoy hablando de lo mismo escrito de otra manera. ¿Qué propiedades más pueden cumplir las álgebras de Boole además de ser distributivas y complementadas? Mirando este dibujito. ¿No? Las álgebras de Boole, además de ser distributivas y complementadas, como nos dice la definición, también van a ser conmutativas, idempotentes, asociativas, cerradas. Cada par de elementos va a tener un supremo y un ínfimo, ¿sí? Y que puedo construir las tablitas de superación. Y que si pienso en una red ordenada, esa relación de orden va a ser reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Sí? O sea, estoy desde un álgebra de Boole, voy hacia un conjunto ordenado, respetando las mismas propiedades. Sí, o sea que vamos a poder encontrar una red, un álgebra de Boole, siempre y cuando tengamos una red complementada y distributiva, pero también podemos pensarlo a nivel de propiedades, que era un poco lo que quería que vean recién, ¿no? Decimos, si tenemos un conjunto y dos operaciones, ¿qué me están dando acá? Una relación de orden, una red, o qué cosa, o una red algebraica. ¿Qué me están dando acá con esa forma de escribirlo? Que tiene supremo e ínfimo. Si yo O, escribo un conjunto con sus dos operaciones, estoy en presencia de una red algebraica. Si yo escribo un conjunto con una relación de orden, estoy en una red ordenada. ¿Sí? sí, Ok. Entonces, diremos que es álgebra de Boole, sí, solo sí, y me empieza a dar propiedades que cumplen las operaciones. Miren cuáles son, qué casual. Supremo ínfimo me dice son cerradas, ya lo sabíamos, ¿no? Supremo ínfimo son conmutativas. Digo, porque ya lo sabíamos, vuelvo, ¿no? Porque por ahí no lo vieron. Miren cuál me dice, son cerradas, son asociativas, son conmutativas, son idempotentes. Ya lo sabía, ¿no? O no, cuéntenme, así tema algo, si lo van asociando bien o no.
Es Claro, clave se toda sabe. esa asociación porque les aseguro que les da como cierta agilidad para pasar de un mundo a otro. Eh, como empezar a asociar esas partecitas está bueno, ¿no? Después me dice, las operaciones supremo e ínfimo son distributivas entre sí. Y claro, es lo que me pedía anteriormente, que sea una red distributiva. El supremo e ínfimo tienen elementos neutros, el 0A, el 0B y el 1B respectivamente, y todos los elementos de B tienen complemento, que es lo último que nos pedía así para llegar a un álgebra de Boole. Entonces, dos formas de decir lo mismo. Las siguientes dos propiedades nos van a ayudar a saber directamente si algunas redes son álgebras de Boole. Y miren estas propiedades y tienen que ir directo al resumen, ¿no? Porque nos dice, en divisores de n, con la relación divide, es álgebra de Boole si n es producto de primos distintos. El n que estoy encontrando en los divisores. Y se acuerda que d sub n son los divisores de ese número. Ahora, ¿va a ser una álgebra de Boole si solo si Sn es producto de primos distintos? Después, me dice, el cardinal de toda álgebra de Boole es potencia de 2. Clave. Y tiene sentido, ¿no? Porque cuando mirábamos en las redes a las cuales las estructuras no debían ser isomorfas, ¿cuál era el cardinal de esas estructuras que no podían ser isomorfas? ¿Qué era el cardinal? Era el total de elementos que tiene. El total de elementos. Miren cuántos tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y en la otra 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no es potencia de 2. De que cualquiera que tenga esta estructura, sí, o 5 elementos, no va a ser álgebra de Boole. Miren todo lo que sabemos. Es cuestión de asociar todas estas definiciones, pero cuando las logramos asociar es fácil, es como que se vuelve más simple el tema, créanme. Después lo van a ver. Entonces, miremos estas dos propiedades y sin hacer nada más que aplicarlas, vamos a ver cuáles de estas redes son álgebras de Boole. Entonces, vamos a la primera. Me dice D18. D18 lo que voy a hacer es decir, bueno, a ver, 18 lo tengo que escribir como potencia de 2. 18 lo puedo escribir como 9 por 2, pero al 9 lo puedo escribir como 3 por 3 por 2. ¿Sí? ¿Qué encontré acá? Primos iguales. Por lo tanto, no es álgebra de Boole. Miren qué fácil. Y así se puede justificar, ¿eh? Porque nos dice por propiedad, a ver si lo quiero poner más lindo, por propiedad, ya que lo tengo escrito en el resumen, digo, puedo aprovechar este punto para después que cuando lo corrija, no digo, wow. No es álgebra de Boole por propiedad, sabemos que los de sub n con la relación divide, va a ser álgebra de Boole, si, solo si Sn no es producto de primos, Sn es producto de primos distintos. En este caso, tenemos producto de primos iguales. Ahí es como guitarra, bueno, ahí es momento de sacar. No, tampoco está en guitarra porque están diciendo algo muy bien justificado. Entonces, D18 con la relación divide no es álgebra de Boole. Vamos a D42. Sí, eso es álgebra de Boole porque ¿Cómo lo puedo 3 por escribir? 7 por 2 por propiedad. 3 por 7 por 2. Por lo tanto, es producto de primos distintos, suficiente como para decir es álgebra de Boole. ¿Sí? Vamos al último. Vamos a llamar a todo este conjunto que tenemos acá A. Así es más fácil.
¿Qué pasa con el cardinal de A? ¿Cuánto es el cardinal de A? 8. ¿8? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Son elementos que son conjuntos. Sí. No cuento los elementos de cada elemento que es un conjunto. ¿Sí? ¿Y acá qué vamos a decir? ¿Cómo 5 no es potencia de 2? Entonces no es álgebra de Boole. Clave que tengamos en mente estas dos propiedades. La del cardinal de potencia de 2 a veces nos ahorra un montón de pasos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vienen hasta acá? Esta última Bien, parte joya. me está costando un poco, pero sí, voy bien. ¿Cuál? A Joya. ver. Pero no No, dejemos no, pasar, no dejemos avanzar, ¿eh? no, es que estoy pegando un repaso porque si no lo entiendo, pero por ahora voy bien, lo voy entendiendo. Ah, ok. Bueno, genial. O sea, todas estas propiedades estas dos que tenemos acá, son las que tenemos que tener ahí como as bajo la manga por si a veces aparecen verdaderos o falsos y esas cosas, y uno cree que tiene que desarrollar mucho para llegar a una respuesta y era aplicar esta propiedad. Miren qué simple terminó todo ahí. Imagínense que si armo el diagrama de Haas, me empiezo a ver si es distributiva o si es complementada y a veces puedo tener un error en armar esa subred, ¿no? Digo, ¿cuántas probabilidades de errores voy barriendo de ocurrencia si caigo directamente en esta propiedad? O sea, salto todo eso. Si no nos acordábamos de esta propiedad, ¿qué teníamos que hacer con esto? Bueno, armar el diagrama de Haas, entender si teníamos una red distributiva, entender si teníamos una red complementada, y si cumplía las dos, llegar a decir que era álgebra de Boole o no. Y acá se nos acortó todo el camino. De ahora en más, si hay un conjunto que no tiene potencia de 2, ni me preguntes por álgebra de Boole, porque no va a ser por propiedad. ¿No? Y es es la forma de decirlo y justificarlo también. Pero bueno, Una pregunta, profe. sí, obvio. En el cardinal de A, ahí se cuentan los conjuntitos, ¿no? O sea, Claro, listo. porque es como que es así. Va así, tu conjunto A va a tener adentro elementos que son el vacío. Uy, no, esto ya no se parece en nada. Esto va a ser A, esto va a ser B, o sea, los elementos del conjunto van a ser conjuntos. Entonces vos tenés que contar cuántos elementos tiene el conjunto A, no cuántos elementos tiene cada conjunto que es un elemento. Claro, listo, perfecto. ¿Sí? Sí, sí. A, B, C. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Genial. Bueno, vamos a ver algunas propiedades que cumplen estas álgebras de Boole. Muchas ya las venimos absorbiendo de todo este recorrido que veníamos marcando con el conjunto ordenado, con la red algebraica, y ahora se nos suma un álgebra de Boole. Ahora, cuando pienso en álgebra de Boole, también puedo pensar en todo el recorrido previo, con lo cual esto que ven acá como propiedades es el cierre, ¿sí? de todo lo que viene sucediendo en ese caminito que venimos dando por esta unidad. Con lo cual pueden ir haciendo match con cosas que estuvimos viendo en los otros bloques de esta unidad, porque es básicamente lo que nos viene a mostrar esta álgebra de Boole. Sí, vamos a repasar estas propiedades porque nos van a servir mucho, y estas propiedades también, ¿no? Las pueden copiar y pegar en un resumen. ¿Por qué? Porque fíjense que cada vez que nosotros vemos propiedades en una unidad, es porque el paso siguiente son demostraciones que podemos utilizar o realizar con estas propiedades. Bueno, acá va a pasar lo mismo con álgebras de Boole.
Las álgebras de Boole las vamos a poder trabajar, ¿sí? Con algunas demostraciones que vamos a ver de ejemplos a continuación. Pero primero barramos esto. Nos dice, los elementos primero B y 1B son únicos. O sea, el primer elemento y el último son únicos. Si lo sabíamos, ¿no? Porque, che, si no, no teníamos red. Porque si no había dos elementos que no iban a tener supremo o ínfimo. ¿Sí? Me dice, perdón, todos los elementos tienen único complemento. ¿Lo sabíamos o no? Sí, sí, porque cumple distributiva, pero también a su vez solamente si tiene complemento. O sea, como tiene complemento tiene que ser único por Perfecto, o sea, distributiva. como es una álgebra de Boole y es distributiva complementada, sabemos que el complemento existe para todos los elementos, pero al ser distributiva ese complemento tiene que ser único sí o sí. Si no, no era álgebra de Boole, entonces sí, lo resabían. Todo elemento es idempotente. Esta propiedad, ¿se acuerdan que cuando veíamos el supremo y el ínfimo en la tablita pasaba algo con la diagonal? Esto me dice que el supremo entre un elemento y sí mismo te da el mismo elemento y lo mismo en ínfimo. ¿Qué pasaba con esa diagonal en las tablitas de supremo e ínfimo? Era el propio elemento. Era el propio elemento y a eso llamamos que era idempotente la operación. Entonces, sí. Los elementos neutros se complementan mutuamente. Ah, sí. Ya lo sabíamos también. Acá es por eso es como un resumen de todo lo que venimos recorriendo, que sabíamos que se complementaban mutuamente y así lo marcábamos. Esta puede ser nueva, pero ya la podemos deducir de algunas propiedades de lógica, ¿no? Todo elemento es involutivo. O sea que si yo hago el complemento del complemento de un elemento, me va a dar el mismo elemento. Después sabíamos que el elemento neutro para el ínfimo es el 1A y es el absorbente para, esta es la correspondencia, ¿se acuerdan? El neutro con el absorbente y el absorbente con el neutro cruzados cuando veíamos las operaciones. Bueno, y abajo me está marcando lo mismo, me dice que el neutro para el supremo es el 0A y es el absorbente para el ínfimo. Sí, otra vez lo mismo que esa relación cruzada que se daba entre el neutro y el absorbente entre las operaciones supremo e ínfimo. Después me dice, se cumple la absorción. Nos persigue la absorción de lógica casi. Fíjense que tenemos acá. A supremo, A ínfimo, no me importa quién es el que sigue, esto me va a dar A. Absorbente. Lo mismo con el ínfimo. A ínfimo, A supremo, no me importa qué sigue acá, esto me va a dar A. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la propiedad asociativa, bueno, que ya es igual que todas las que vimos antes de asociativas, que puedo distribuir el paréntesis, ¿sí? O acomodarlo de otra forma y me va a dar el mismo resultado. Y miren a quién tenemos abajo. Si pensaban que De Morgan había quedado en el pasado, pues no. Aparece de nuevo acá la ley de Morgan. ¿Qué nos dice la ley de Morgan? Si tenemos el complemento de el supremo entre dos elementos, esto va a ser lo mismo que el complemento de cada elemento, pero en ínfimo. Y al contrario, lo mismo. Si tenemos el complemento del ínfimo entre dos elementos, podemos hacer el complemento de cada uno, pero en supremo. Más o menos, todo este recuento de propiedades. Está bien. Está Se bien. entiende. Se Está entiende, bien, se ¿no? entiende, se entiende. Es para copiar y pegar, Eso va digamos. directo al resumen. Tal cual, sin duda. Ahora, no es suficiente, o sea, es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque ahora, miren ese ejemplo que tenemos abajo, el primero que dice 1, ¿no? Dice, indique el valor de verdad justificando
lo siguiente. En toda álgebra de Boole, acá nos da dos operaciones que son la suma y el producto, se cumple lo siguiente. Y acá es donde decimos, es necesario tener copiado esto, pero no es suficiente porque después hay que saber cómo aplicar todo esto y es un poco de ver qué se nos ocurre y qué podemos ir teniendo, ¿no? Como input para poder justificar esto que nos dice A complemento por B complemento es igual a C y C está antes que A, entonces C es igual al primer elemento. Chao, me estalló la cabeza porque no sé cómo arrancar, ¿no? Uno cuando ve esto dice, pará, o sea, estoy muy lejos todavía o no, pero bueno, es la idea, ¿no? De barrer este tipo de ejercicios. Pero antes vamos a hacernos un resumencito más de sanidad también sobre algunas cosas que estuvimos viendo y que nos van a servir tener de base. Por ejemplo, habíamos visto que si yo tengo que un elemento está antes que otro, ¿qué sabíamos acerca del supremo y el ínfimo ya directamente? El ínfimo sería A y el supremo sería B. El ínfimo sería A y el supremo sería B. Siempre y cuando estos dos estén relacionados, ¿sí? Con esta precedencia. A está antes que B. Perfecto. Vamos a marcar un punto 2. Bueno, sabíamos que íbamos a tener primer elemento con primer elemento y último elemento. Si yo hacía cualquier elemento supremo, el primer elemento, ¿qué nos daba esto? Cualquier elemento, el supremo y el primer elemento. Cualquier, ele- cualquier Cualquier elemento. Cualquier elemento, muy bien. Vamos a pensar en si yo hago cualquier elemento ínfimo, el primer elemento, perdón, el último elemento, en ínfimo, cualquiera versus el último, cualquier, cualquiera, el A, perfecto. Vamos a marcar un punto 3. Vamos a jugar de la misma manera, pero pensando, por ejemplo, en A ínfimo, cualquier elemento ínfimo, el primer elemento. el primer elemento. El primer elemento, perfecto. Vamos a pensar también entre A supremo y el último elemento, ¿quién me va a dar? El último elemento. El último elemento. Vamos a un punto 4. Si yo pienso en A supremo y su complemento, ¿a quién me da? ¿Quién me da como resultado? El último elemento. El último elemento, muy bien, porque esa era la definición de complemento. Y si pienso en A ínfimo, el complemento de A, ¿quién me va a dar? El primer elemento. El primer elemento, perfecto. Ahora me dirán, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Bueno, porque ahora podemos empezar, según qué nos den como dato, a de alguna manera empezar a conectar todas estas propiedades más estos puntitos que estuvimos viendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos, si a nosotros nos dan, vamos a pensar un ejemplo así muy sacado del aire, a nosotros nos dan, che, A está antes que B, bueno, esto nos dan como hipótesis, supónganse, ¿no? Entonces yo puedo decir, che, como A está antes que B, puedo decir que A ínfimo B va a ser igual a A. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué puedo decir de A? De A puedo decir que lo puedo encontrar en el paso siguiente, y acá miren la propiedad número 2. Puedo decir que A ínfimo B es igual a este A, lo voy a escribir de otra manera. Lo puedo escribir relacionando con el primer elemento o el último. ¿Sí? Sí.
Entonces, yo podría escribir de nuevo A o 0A, en reemplazo del A que tenía antes. Ahora, no quiero escribir el 0A, quiero escribirlo de otra manera. Y tengo esta opción y tengo esta opción. ¿Sí? O sea, fíjense cómo vamos utilizando diferentes propiedades en busca de un objetivo. Y ese objetivo es el que nos van a dar a nosotros para poder demostrar. ¿Sí? Nos van a decir, che, tenés toda esta hipótesis y tenés esta tesis. O sea, la tesis yo tengo que poder llegar de alguna manera. Bueno, utilizando datos de la hipótesis. ¿Y de qué manera voy a utilizar estos datos? Y estratégicamente voy a ir generando pasos que de alguna manera me lleven a esa tesis. ¿Y cómo voy generando esos pasos? Bueno, súper estratégicamente. O sea, voy a poder utilizar y escribir a esos elementos o al primer elemento. A ver si nosotros estamos acá. Supónganse que llegamos a un ejercicio en donde tenemos este punto de acá, ¿no? A o A complemento es el 1A. Pero este 1A lo voy a escribir de esta manera. Entonces me va a quedar A o A complemento igual a A o 1A. Supónganse porque en la tesis aparecía el 1A. Y de alguna manera lo voy construyendo. ¿Sí? Y esta secuencia que vimos ahí con esos dos ejercicios medios random es la que vamos a tener que seguir cada vez que tengamos que demostrar este tipo de ejercicios. ¿También? ¿O fue un montón? Es para cerrar igual. O sea, ya después de todo lo que vimos, esto es el cierre. Así que Esto me explotó la cabeza. es normal. buenísimo. Créanme que llegan a esta parte y ahora cuando ven la demostración dicen, no, ¿qué es esto? Pero bueno. Después, cuando ustedes vean que en la demostración aparece mucho de esta estrategia de pensar que usamos para, o sea, hay que tener muy presente hacia dónde vamos y qué tenemos que eliminar de lo que nos están dando como datos. Con esas dos premisas, bueno, es un montón. Con esas dos premisas es que tenemos que ir demostrando. Así que vamos a hacer el primero súper despacio. El primero nos dice, a ver, algo que se suele cambiar en las posiciones, acá nos están dando el conjunto A con el más y el producto. A veces el más y el producto, como nosotros aprendimos todo con supremo e ínfimo, nos genera confusión. Entonces, no hay problema. Podemos transformar a esto a decir que va a ser A supremo e ínfimo en sus mismas posiciones. ¿Sí? Entonces voy a cambiar ese enunciado, o lo hacen con suma y producto, que es lo mismo, pero van a tener que cambiar o interpretar, ¿sí? De todas las propiedades, cuál era el supremo y el ínfimo, o bien cambian el enunciado y dicen, ¿dónde está el por? Voy a poner el ínfimo, ¿sí? Y acá me dice C está antes que A, entonces C es igual al 0A. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué empezamos a notar? Bueno, otra vez, al igual que antes, decimos, todo esto es mi hipótesis. Todo esto es mi tesis. O sea, yo podría desarrollar la hipótesis hasta llegar a la tesis. En este caso sí, porque es un igual. O podríamos tomar un primer miembro de la tesis, pero en este caso no se puede, utilizar la hipótesis y llegar al segundo miembro de la tesis. Todos tipos de demostraciones que ya vimos en aquella unidad de conjuntos, que por supuesto quedó en el pasado, pero hay que revivirlo, ¿no? Porque sigue el mismo patrón de demostración. Ahora, ¿qué hacíamos con este tipo de ejercicios? Empezar a sondear un poquito de qué trataba esa hipótesis y esa tesis. Entonces voy a agarrar un lápiz y voy a analizar qué tengo. Bueno, por un lado ya sabemos que está A complemento y B complemento igual a C.
esto, bueno, no puedo decir mucho más que pensar en el ínfimo entre los dos elementos complementados, pero sí puedo decir de C que está antes que A, que hay dos cosas que sabemos. Si C está antes que A, es porque C supremo A, ¿qué me va a dar? A, A. Y C ínfimo A C. me va a dar C. Todo esto porque me dice que está C antes que A. Bueno, y lo otro que me da como dato es esto que tenemos acá, que C es igual, ¿este quién es? Este es Elemento. el primer elemento, ¿sí? Ahora bien, vamos a arrancar la demostración. Perdón, la demostración. O sea, voy a partir de la hipótesis y voy a tratar de llegar, ¿sí?, a esta tesis utilizando todos los datos de la hipótesis. Entonces, vamos a arrancar por A complemento ínfimo B complemento igual a C. Y ver qué podemos usar de acá, ¿sí?, para poder llegar a esa tesis que nos están dando. Primero, si vemos la tesis, ¿aparece B y aparece A dentro de esa tesis o no? No. No, no. No. ¿Qué significa entonces? Que a esa A complemento y a esa B complemento las voy a tener que escribir de otra manera. Y quedarme solamente con el C. Y que en esa otra parte, si me quedase el primer elemento, sería bárbaro porque logré demostrarlo. A ver, esta es la estrategia, ¿no? Digo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero tengo que ver cómo escribo al A complemento y al B complemento diferentes o que en cada paso se me vayan yendo esos elementos. Porque al finalizar en esa tesis no los tengo. ¿Sí? Entonces, si nosotros pensamos y queremos eliminarnos, por ejemplo, en una primera instancia el A, había algo, a ver, si yo hago lo siguiente, yo quiero eliminarme ese A de encima. Y digo, bueno, che, si siempre que nosotros apliquemos, al igual que antes, misma operación en ambos lados del igual, la correspondencia se va a dar. Entonces era un paso válido. ¿Sí? Nosotros tenemos esto. Fíjense si yo hago esto que está acá, que voy a hacer acá. Paréntesis, supremo A complemento. Soy muy estratégico. ¿Por qué? Si nosotros tenemos A complemento, ínfimo, cualquier otra cosa, supremo A complemento, ¿en qué propiedad estoy La de parado? absorción. En la Absolutamente. absorción. ¿Esto qué hace de este lado del igual? Te queda complemento. ¿Qué me va a quedar acá directamente de este lado del igual? A complemento. Me va a quedar solamente A complemento. Y del otro lado me va a quedar C complemento o A complemento. Fíjense que de un paso al otro saqué al B complemento. Profe, ¿por qué C pasó a C complemento? Ah, porque lo inventé. Gracias. No íbamos a llegar nunca. Gracias. ¿Sí? Entonces, el C lo sigo manteniendo. Me saqué al B de encima. De alguna manera tendría que escribir al A de otra manera. Y que de esa otra manera me lleve a que aparezca el primer elemento. Si yo tengo el complemento de A, ¿con quién podría jugar estratégicamente para que me dé el primer elemento? Con el A. Con el A. Vos estás mirando esto, ¿no? Ujú. Perfecto, porque yo ya sé que tengo que construir el primer elemento de alguna manera. Entonces, yo lo que digo es, a este A, si le hago el ínfimo A,
pero como lo aplico de un lado del igual, también lo tengo que aplicar del otro, y como tengo el ínfimo y el supremo, van a tener que usar paréntesis, ¿sí? Acá me va a quedar ínfimo A. Por un lado del igual, ¿a quién llegué? Al primer elemento. Al primer elemento, perfecto. Miren el color que va tomando esto, ¿no? Y del otro lado del igual, ¿qué tendría que hacer? O sea, acá no puedo aplicar absorción porque tenemos A complemento y A. Si tuviésemos A complemento acá, perfecto, se nos va. Pero Distributiva. tengo el Distributiva. Muy bien. Puedo aplicar distributiva del otro lado del igual y me queda Ahí C sí. ínfimo A, ¿sí? O C, no, perdón, A complemento ínfimo A. A complemento ínfimo A, ¿quién nos da? Primer elemento. Esto nos da el primer elemento, ¿sí? Por complementación. Entonces, en el paso siguiente podría escribir, che, esto me va a quedar 0A igual, esto va a ser C ínfimo A, o, ay, el vacío no, el primer elemento, el 0A. Si yo tengo cualquier elemento supremo, el primer elemento, ¿qué nos va a dar eso? Estamos como acá, Cualquier elemento. ¿no? Si yo tengo cualquier elemento y hago el supremo entre el primer elemento, me va a dar ese cualquier elemento. Entonces, perfecto. Nos sacamos de encima algo que no estaba en nuestra tesis. Entonces tenemos el 0A y me va a quedar directamente C ínfimo A. Pero por hipótesis es igual a C. Muy bien, o sea, voy a mirar la hipótesis y acá me decía, che, si tenés C ínfimo A, eso va a ser C. ¿Por qué lo sabemos? Porque C está antes que A. Entonces acá usamos otra vez la hipótesis, la segunda parte, y decimos, che, entonces el vacío es igual a C. En este momento es donde ves, por ejemplo, quiero ver caras. Yo siempre me daba vuelta y miraba caras porque es un boom, sí, raro, ¿no? De todas estas letras y todo lo que se me tiene que ir ocurriendo. Pero créanme que todo sale de esas propiedades y de tener claro estos 4 puntitos que vimos acá. Y después, estrategia pura, ¿no? De ver cómo voy transformando siempre y cuando tenga presente hacia dónde tengo que llegar. Los escucho. A practicar. Sí, a ver, en estas demostraciones es la clave como barrer práctica, porque es la que te da como esa cintura de ver qué uso primero, ¿no? Pero si no saben por dónde arrancar, es esta la manera. Digo, mirar la tesis, mirar qué tiene la tesis y qué información me está dando. Agarrar la hipótesis e interpretar. Digo, escribirla de otra manera según se pueda. Y después agarrar una partecita de la hipótesis y empezar a pensar de qué forma me saco de encima, ¿no? A todo esto que me sobra mirando la tesis. Esa es una estrategia y el resto es ir aplicando, ¿sí? Todas esas propiedades que fuimos viendo. A ver, vamos a mirar este otro que tenemos acá. Otra vez lo mismo, ¿no? Nos dan ese ejercicio con suma. Bueno, lo podemos escribir diferente. Esto podría ser A más por. Esto va a ser A supremo e ínfimo. Donde está el más va el supremo. O sea que voy a tener A complemento. Ay, no. ¿Para qué dije eso? Ínfimo B complemento. Está antes que C. Y me dicen que A complemento supremo C
es igual a primero A, al último elemento. Entonces, C complemento está antes que B. Vamos a analizar qué nos dan como dato. Otra vez tengo hipótesis y tesis. Bueno, si miramos la hipótesis, si yo tengo que A complemento y B complemento está antes que C, ¿qué sé yo también entonces? Si yo hago A complemento, ínfimo, B complemento, supremo, C, ¿qué me va a dar? C. C. Y si yo tengo A complemento, ínfimo, B complemento, ínfimo, C, ¿qué me va a dar? A complemento, ínfimo, B complemento. Perfecto. Después tengo que A complemento, de este no puedo hacer mucho, ¿no? A complemento supremo C es igual al primero A. Bueno, el primero A yo lo puedo escribir de muchas formas distintas como vimos antes. Ahora, mirando la tesis, ¿qué sabemos? Si C complemento está antes que B, es porque entonces, si yo hago C complemento supremo B, ¿qué me va a dar esto? B. B. Esto me va a dar B. Y si hago C complemento ínfimo B, ¿qué me daría eso? Se complementa. C complemento, ¿no? Perfecto. Ahora, tenemos que utilizar todo esto para poder demostrarlo. A ver, es forma de escribir esto distinto y ver por dónde podemos arrancar, ¿no? Si nosotros tenemos, vamos a poner, mirando la tesis tengo a C complemento y a B, ¿sí? Entonces a B lo tengo desde esta parte y a C también, tendría que transformarlos distintos, pero bueno, puedo tener una punta de esa parte. Es decir, bueno, a ver, si yo tengo A complemento y B complemento antes que C, es porque entonces yo podría decir, como bien dijimos antes, que A complemento ínfimo B complemento supremo C, ¿a quién es igual? Habíamos visto que era igual a C. Estoy acá. Escribí esa precedencia de una manera distinta. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá tengo una opción que, por ejemplo, si yo pruebo la distributiva, ¿no? Distribuyo supremo C contra A complemento y B complemento. ¿Tengo un dato ahí o no? Si yo hago A complemento, distribuyo este C. En el paso siguiente me quedaría, por ejemplo, A complemento supremo C y B complemento supremo C. Todo esto igual a C, ¿verdad? Sí. Tenés por hipótesis que 1A, ínfimo B complemento o C. O sea, lo que me está dando la hipótesis es que justamente eso, ¿no? Que esta partecita que yo tengo acá la puedo escribir entonces como el 1A. Ínfimo B complemento o C. Todo esto igual a C,
El primer elemento ínfimo, cualquier otro elemento, ¿quién va a dar siempre? Otro elemento. Cualquier otro elemento. Miren a quién me saqué de encima. A la complemento que ya sabía de entrada que la tesis no me decía nada de A. O sea que en algún momento tenía que desaparecer. Bueno. Voy a dejar esta acá para que continúen y arrancamos la clase que viene desde acá para que bajen un poquito y ya pueden hacer todos los de álgebras de Boole de la guía. Sepan que la guía, los últimos de álgebra de Boole son complejos, así que arrancar por los primeros e incluso repasar el anterior y complementar este con lo que falta para terminar. Quedan unos 3 pasitos, pero está bueno que los vean ustedes y nos falta utilizar quizás algunos valores más para poder llegar al C antes que B. Fíjense que C antes que B como tesis lo pudimos escribir acá de 2 maneras distintas. O sea, hay que ver cuál de estas 2 maneras son más representativas para los pasos que estamos dando. Acá yo tengo B complemento, más fuerte que yo, perdón, B complemento o C. Y si yo miro la tesis, tengo C complemento o B. O miro hacia abajo, digo C complemento y B. Y al lado C complemento. Y De acá Morgan. tengo C. ¿Cómo? De Morgan no se podría utilizar. Porque en potencia te quedaría B ínfimos C complemento igual a C complemento. Perfecto. O sea, lo que tendría que hacer es aplicar el complemento en ambos lados del igual y con De Morgan me va a quedar algo similar a esa tesis que nos están dando. Pero bueno, lo dejo para que lo piensen y la clase que viene terminamos este ejercicio y continuamos con lo que queda, que es súper poquito, y arrancamos la unidad 7. ¿Sí? Ok, profe. Sí, Un una montón. consulta, profe. Sí. ¿Ahora va a haber un cuestionario? ¿Puede ser? Sí, va a haber un cuestionario que se va a habilitar y van a tener una semana para completarlo. No es obligatorio y sí tienen una sola vez para presentarlo. O sea, por más que dure una semana abierto, se lo pueden entregar hacer una vez el cuestionario. Ya lo había Buenísimo. dejado configurado, entiendo que se tiene que habilitar ahora, pero lo voy a chequear. O sea que abre hoy y cierra el lunes que viene. Sí. Ok. Bueno. Listo, entonces. Voy a chequear eso, pero ya debería estar. Está en la sección de la unidad número 6. Sí, ahí adentro puse el cuestionario. Como ahora lo vamos a habilitar por unidad, listo. Los puse ahí adentro. Bueno, Dale, profe. espero que no les haya hecho mucho boom y hayan llegado bien a las asociaciones todas esas completas, que es la clave. Después vamos a ver entonces de terminar esta unidad 6 y arrancar la 7, la próxima clase. Bueno, nos vemos entonces. Chao, profe, gracias. Chao, profe. La semana, profe.